Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo aquí lista y emocionada para traerles un nuevo vídeo lleno de salseo, opinión y análisis, como a ustedes les gusta. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, un auténtico bombazo que ha explotado y que involucra a Burak, del que ya todos estamos hablando, y a Neslihan. ¿Preparados para enterarse de todos los detalles? Porque sí, hoy vamos a desgranar el conflicto que ha surgido entre Burak, un nombre que seguro les suena familiar por sus exitosas series y su innegable atractivo, y Neslihan, quien aparentemente está harta del acoso. ¿Acoso? Sí, lo han oído bien. Acusaciones muy serias que han salido a la luz y que vamos a analizar con lupa para entender qué es lo que está pasando realmente. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque este vídeo promete estar cargado de información jugosa y, sobre todo, mucha opinión. Pero antes de que empecemos con toda esta información y chismecito, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos, de los romances de las series y de los entresijos de la farándula de Turquía, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así estén siempre al día de todas las novedades. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que sin más rodeos vamos a sumergirnos en este salseo de Burak y Neslihan. Bien, vamos a empezar por el principio. Para entender la magnitud de este asunto, es importante que tengamos un contexto claro. Burak, como todos sabemos, es un actor turco muy popular, conocido por su talento y por su carisma en pantalla. Ha protagonizado exitosas series que han dado la vuelta al mundo, ganándose el corazón de miles de fans. Neslihan, por otro lado, es una figura menos conocida para el público general, pero que ahora se encuentra en el centro de la polémica. Lo que sabemos es que ella ha realizado una serie de acusaciones muy graves contra Burak, alegando un supuesto acoso que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de acoso? Aquí es donde las cosas se ponen más delicadas y es importante ser muy precisos. Según las declaraciones de Neslihan, el acoso se manifiesta de diversas formas. Por un lado, ella alega haber recibido mensajes intimidantes y amenazantes por parte de Burak. Mensajes que la hacen sentir insegura y vulnerable. Por otro lado, también denuncia una campaña de difamación en su contra, orquestada supuestamente por el actor y su entorno. Esta campaña, según Neslihan, busca dañar su reputación y perjudicar su imagen pública. Es importante destacar que hasta el momento estas son solo acusaciones. Burak no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto y su equipo de representación tampoco se ha pronunciado. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y evitar emitir juicios precipitados. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones de Neslihan es innegable y merecen ser tomadas en serio. El acoso, en cualquiera de sus formas, es un delito y una violación de los derechos humanos. Es fundamental que se investiguen a fondo estas denuncias y que se haga justicia en caso de que se demuestre la culpabilidad de Burak. Ahora bien, ¿qué podría haber motivado este supuesto acoso? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, ya que no hay información oficial al respecto. Sin embargo, existen algunas teorías que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Una de ellas apunta a una posible relación sentimental entre Burak y Neslihan que habría terminado de forma abrupta y conflictiva. Según esta teoría, el acoso sería una forma de venganza por parte del actor, quien no habría aceptado la ruptura. Otra teoría sugiere que Neslihan podría tener información comprometedora sobre Burak, y que el acoso sería una forma de silenciarla. Como les digo, estas son solo teorías y no hay pruebas que las respalden. Sin embargo, es importante tenerlas en cuenta para entender la complejidad de este asunto. Lo que sí es cierto es que el silencio de Burak no hace más que alimentar las especulaciones y generar aún más controversia. Sería fundamental que el actor se pronunciara al respecto y que ofreciera su versión de los hechos. De esta forma podría defender su reputación y aclarar la situación ante sus fans y ante la opinión pública. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, lo que realmente importa aquí es el impacto que este escándalo está teniendo en la carrera de Burak. Su imagen pública se ha visto seriamente dañada y es probable que pierda contratos publicitarios y oportunidades laborales. En un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, una acusación de acoso puede ser devastadora.
Incluso si se demuestra su inocencia, el daño ya está hecho y será difícil recuperar la confianza del público. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el impacto que este escándalo está teniendo en la vida de Neslihan. Ella se ha convertido en el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales, y está recibiendo todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Es probable que esté sufriendo una gran presión y que se sienta vulnerable y expuesta. Es fundamental que se le brinde apoyo psicológico y legal para que pueda afrontar esta situación de la mejor manera posible. En este punto me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de denunciar el acoso. Muchas víctimas de acoso se sienten avergonzadas o temen las represalias y prefieren guardar silencio. Sin embargo, es fundamental que se animen a denunciar y a buscar ayuda. El acoso es un delito y no debemos permitir que quede impune. Al denunciar, las víctimas no solo se protegen a sí mismas, sino que también contribuyen a crear una sociedad más justa y segura para todos. Volviendo al caso de Burak y Neslihan, es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho. Hasta que no se demuestre lo contrario, Burak debe ser considerado inocente. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar las acusaciones de Neslihan. Es fundamental que se investiguen a fondo y que se haga justicia en caso de que se demuestre la culpabilidad del actor. En conclusión, el caso de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de la complejidad y la delicadeza de las acusaciones de acoso. Es fundamental que se investiguen a fondo todas las denuncias y que se haga justicia en caso de que se demuestre la culpabilidad de los acusados. Al mismo tiempo, es importante recordar la presunción de inocencia y evitar emitir juicios precipitados. El acoso es un delito y no debemos permitir que quede impune, pero tampoco debemos caer en linchamientos mediáticos que pueden destruir la vida de personas inocentes. Hemos analizado la situación, hemos visto las acusaciones, las teorías que rondan en Internet, y hemos reflexionado sobre la importancia de denunciar el acoso. Un tema delicado y con muchas aristas, pero que creo que era importante traerlo al canal para que todos estemos informados y podamos opinar con conocimiento de causa. Y bien, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, he intentado abordar este tema con la mayor objetividad y respeto posible. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de las acusaciones de Neslihan? ¿Creen que Burak debería pronunciarse al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre el acoso en general? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con atención. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. No olviden que si les gustó pueden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así estén siempre al día de todas las novedades. Y recuerden, si conocen a alguien que está sufriendo acoso, bríndenle su apoyo y anímenle a denunciar. Juntos podemos crear una sociedad más justa y segura para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aquí no acaba la cosa. Como sé que a ustedes les encanta el chisme jugoso y el análisis profundo, he estado investigando un poco más a fondo este caso y tengo algunas cositas más que contarles. Agárrense porque la cosa se pone aún más interesante. Primero hablemos un poco más de Neslihan. Como les dije antes, no es una figura tan conocida como Burak, pero eso no significa que no tenga su propia historia. Por lo que he podido averiguar, Neslihan es una joven aspirante a actriz que ha tenido algunos papeles secundarios en series turcas. No ha alcanzado la fama de Burak, pero tiene talento y ambición. Algunos rumores sugieren que conoció a Burak en el set de una serie, aunque esto no ha sido confirmado. Lo que sí está claro es que, de ser ciertas las acusaciones, su vida ha dado un giro radical. Ahora adentrémonos en las posibles motivaciones de Burak. Si bien la teoría de la relación sentimental fallida es la que más suena, también hay quienes apuntan a un posible conflicto profesional. Se dice que Neslihan podría haber estado a punto de conseguir un papel importante que finalmente fue para otra actriz, y que Burak podría haber tenido algo que ver con esa decisión. Esto, por supuesto, es solo especulación, pero en el mundo del espectáculo la competencia es feroz y las rivalidades son moneda corriente. Pero, ¿qué hay de las pruebas?
Hasta el momento, Neslihan no ha presentado ninguna evidencia concreta que respalde sus acusaciones. No ha mostrado capturas de pantalla de los supuestos mensajes amenazantes, ni ha revelado detalles específicos de la supuesta campaña de difamación. Esto obviamente genera dudas sobre la veracidad de sus denuncias. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las víctimas de acoso a menudo tienen miedo de mostrar pruebas por temor a represalias. Y aquí es donde entra en juego un factor clave, el poder. Burak es una estrella consagrada con una gran influencia en la industria del entretenimiento turco. Neslihan, por el contrario, es una figura relativamente desconocida. Esta diferencia de poder puede ser un factor determinante en este caso. Si Neslihan está diciendo la verdad, es muy probable que se sienta intimidada y vulnerable ante la posibilidad de enfrentarse a un hombre poderoso como Burak. Además, es importante analizar el contexto cultural en el que se desarrolla este escándalo. Turquía es un país con una fuerte cultura machista, donde las mujeres a menudo enfrentan discriminación y acoso. En este contexto, es aún más difícil para una mujer denunciar a un hombre poderoso como Burak, ya que corre el riesgo de ser desacreditada y silenciada. El silencio de Burak, como les dije antes, es ensordecedor. En estos casos, la comunicación es fundamental. Si Burak es inocente, debería salir a defenderse y aclarar la situación. Si es culpable, debería asumir la responsabilidad de sus actos y pedir disculpas. Su silencio solo alimenta las especulaciones y daña aún más su imagen. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el papel de los medios de comunicación en este escándalo. Como siempre, los medios han jugado un papel fundamental en la difusión de la noticia y en la creación de opinión pública. Algunos medios han sido más sensacionalistas que otros, pero en general han tratado el tema con cierta cautela, dada la falta de pruebas concretas. Sin embargo, es importante recordar que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social. Deben informar de manera objetiva y veraz, evitando caer en juicios precipitados y linchamientos mediáticos. En este caso es fundamental que se respete la presunción de inocencia de Burak y que se le dé la oportunidad de defenderse. Pero también es importante que se dé voz a Neslihan y que se le permita contar su historia. Las víctimas de acoso a menudo se sienten silenciadas y marginadas, y es fundamental que se les brinde un espacio para que puedan expresar sus sentimientos y denunciar lo que han sufrido. En resumen, el caso de Burak y Neslihan es un escándalo complejo y delicado que involucra acusaciones graves, teorías conspirativas, poder, cultura y medios de comunicación. Es fundamental que se investiguen a fondo todas las denuncias y que se haga justicia en caso de que se demuestre la culpabilidad de los acusados. Al mismo tiempo, es importante recordar la presunción de inocencia y evitar emitir juicios precipitados. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de denunciar el acoso. Si tú o alguien que conoces está sufriendo acoso, no te quedes callado. Busca ayuda, denuncia, y recuerda que no estás solo. Ahora sí, mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Espero que este análisis ampliado les haya resultado aún más interesante. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y sigan salseando.